Bien, entonces vamos a dar inicio. Como decíamos, hoy día vamos a empezar, para los que nos sintonizan, ¿no? Con el módulo número 1, ¿no? De este curso, que bueno, no es un curso amplio. Vamos a intentar, mediante estos 5 módulos que vamos a desarrollar cada miércoles de las semanas que continúan, ¿ok? Mencionar acerca de la importancia, ¿no? O el rol que ha venido teniendo la gestión netamente del catastro, la administración pública también, como nuevamente le conocemos, ¿no? Al catastro municipal, ¿no? Pero sin dejar de lado, ¿no? El concepto principal, ¿no? Que se tiene de los procedimientos, ¿no? Del levantamiento de información catastral, ¿no? El mantenimiento también de la información catastral, conocer un poquito más acerca de ello. ¿Okay? Básicamente, los objetivos que va a tener la finalidad de este curso, no vamos a ver y entender, conocer un poquito más acerca de la estructura, ¿no? Del Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿okay? Que casualmente mediante la evolución del catastro se han ido, ¿no? Incorporando bases legales, casualmente para poder darnos herramientas para poder fortalecer, ¿no? El tema del catastro, ¿no? Dentro de las municipalidades, y eso también, ¿por qué? Para beneficio de qué, ¿no? Del desarrollo del país, ¿no? Y para lo cual vamos a también entender un poquito, vamos a mencionar, ¿no? A lo largo del desarrollo de los módulos, el vínculo que tiene esta creación o esta ley que crea este Sistema Nacional de Catastro Predial con su vínculo con el registro de predios, que vamos a entender también un poquito más ello en lo que respecta a lo largo de las demás sesiones, ¿no? Te vamos a mencionar, ¿no? Vamos a explicar algunas técnicas, procedimientos, ¿no? Donde incluso se han incorporado softwares, ¿no? O sea, todo este tema de incorporación tecnológica, ¿no? Para poder de repente incrementar, ¿no? U ordenar, ¿no? Esta base de datos catastral, ¿no? Que es importante que se tenga dentro de las municipalidades también, y que importante nosotros como pues beneficiarios, ¿no? Quienes vamos a de repente a tener, ¿no? La titularidad, ¿no? De un predio o la inscripción netamente de ese predio, para que lo podamos utilizar para diferentes fines, ¿no? Fines jurídicos, fiscales, impositivos, etcétera. ¿Okay? Vamos a también mencionar alguna importancia acerca también más adelante, ¿no? Acerca de las normas o manuales que se han ido incorporando también a lo largo de los años, casualmente por todo ese tema, ¿no? De que hoy en día ya es una suerte de que tengamos una política importantísima donde esto se haya elevado, ¿no? Ante el Consejo de Ministros, la importancia y catastro que tiene hoy en día. Para, como le vuelvo a decir, ¿no? El beneficio de las ciudades, ¿no? Y el desarrollo, ¿no? De las ciudades. Y algunos contextos, ¿no? De cómo de repente hemos visto el catastro antes de, ¿no? Antes de la actualización, antes de algunas inversiones que se han ido dando, ¿no? Algunos cambios, netamente como lo que vamos a ver también más adelante, acerca de la principal importancia, ¿no? Que tiene hoy en día COFOPRI, ¿no? Dentro de toda esta amplia gama de entidades generadoras de catastro con las que hoy en día vienen trabajando en vínculo, ¿no? Para casualmente lograr todos estos beneficios, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a ver acá, como pueden ver el temario, vamos a hoy día empezar con el módulo 1, donde vamos a explicar nociones básicas para entender, primero ante todo, no como una antesala, acerca del reglamento de la ley 28/2004, casualmente la ley que crea, ¿no? El Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? SNCP, también más conocido así, ¿no? Algunos antecedentes en sí del catastro, ¿no? El Sistema Nacional de Catastro, también como es que lo hemos visto a lo largo de los años, y lo cual se ha ido batallando casualmente en los años para que podamos tener lo que hoy en día conocemos a un catastro multipropósito, ¿no? Un catastro de soporte. ¿No? Y aquí también más o menos mencionar que también vamos a hacer referencia a algunas normas técnicas de gestión reguladoras. Vamos a también entender un poquito en cuanto al concepto en sí, ¿no? De algunas definiciones importantes que van a ser
necesarias para poder también comprender ya a partir del módulo 2 en adelante, ¿no? Donde ya vamos a entrar a tallar específicamente en el procedimiento, primero el levantamiento de información catastral, ¿no? De información gráfica y alfanumérica, que eso lo vamos a ver ya a partir del módulo 2, ¿no? En adelante. Entonces, vamos a dar inicio rápidamente, ¿ok? Nuestro marco básico legal, como le hemos dicho, no hemos tenido pues un catastro, y hay que mencionarlo así, ¿no? Un catastro totalmente negativo, y que ha hecho casualmente que se genere una base legal para que se puedan crear unas disposiciones, ¿no? Para que se pueda regular, ¿no? Regularizar el tema del catastro en nuestro país, ¿no? Y que casualmente da la creación de estas leyes, como la que tenemos, la 2894, ¿no? Esta ley de creación del Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Pero que también, como cualquier marco legal, pues tiene su evolución en el tiempo, ¿no? Y este se ha ido modificando a lo largo de los años, ¿no? Pero al mismo tiempo, en paralelo, han empezado a aparecer alguna aprobación de algunas directivas con respecto, por ejemplo, a algunos instructivos, manuales, ¿no? Para que nosotros como administrados, ¿no? Que de repente estemos interesados en este tema, no necesariamente funcionarios que de repente estén trabajando internamente dentro de las municipalidades, ¿no? Viendo el tema, por ejemplo, del impuesto predial, ¿no? Que también es necesario, o los que estén, por ejemplo, vinculados al área netamente de catastro, ¿no? Y que obviamente entiendan la importancia que hoy en día recae el por qué actualizar desde la parte municipal, tener esta gestión de el ordenamiento territorial, ¿no? De alguna forma, porque ya luego vamos a entender el por qué es tan importante o tan conocido hoy en día el catastro como este inventario físico, ¿no? O este inventario inteligente, ¿no? De los predios, que hoy en día es muy importante para poder reconocer aquellos predios, no solamente de la manera física, no mediante eh, alguna vista fotográfica, ¿no? Sino también reconocer algunos datos que, como lo vuelvo a mencionar, van a ser importantes luego a la larga, ¿no? Para el administrado, ¿no? Para que ella lo pueda utilizar con fines jurídicos, económicos, ¿no? Entonces, toda esta serie de marco básico legal, nuestra columna vertebral, es también que es importante tener en cuenta para ese tema de catastro, ¿no? Algunas modificaciones que también se hicieron, ¿por qué? Porque lo vamos a también mencionar, ¿no? Los tipos de catastro que existen, eso lo vamos a ver en el desarrollo de los módulos, pero básicamente todo este marco legal no recae casualmente en un proyecto de ley, ¿no? El 0186, que se declara en el 2016, ¿no? Donde recae la importancia del catastro en sí en nuestro país, ¿no? Y de la cual ya se empieza pues a designar, ¿no? Una serie de eh, llamémoslo así, ¿no? De reforzar económicamente algunas municipalidades que de repente ya empezaban a entender la importancia de esta situación, pero también de otras entidades que empiezan a reforzarse de manera que no vean también que el tema del catastro en nuestro territorio, pues era de una magnitud mucho más grande de la que inicialmente se veía, ¿no? Entonces, vamos a entender, ¿no? Este sistema de información territorial, ¿no? Empezando siempre mencionando, como decía, ¿no? El tema de la administración pública del catastro, no es más que también llamarlo así la gestión municipal, ¿no? Porque esa información obviamente va a recaer en tener, ¿no? Finalmente, el objetivo de la gestión del territorio, poder identificar el predio, ¿no? La propia identificación de las características del predio, ¿no? Pero al mismo tiempo también, ¿no? Para que pudiéramos utilizarlo esto con otros fines internamente desde la gestión municipal, ¿no? Cosa que de repente antes no se veía así, pero hoy en día, pues, llamémoslo de esa manera, que este inventario, que es importante que hoy en día tenga toda municipalidad, ya sea distrital, provincial, ¿no?
importante. ¿Por qué? Porque también esto ha ayudado muchas veces al sistema de inversiones de estos sitios, ¿no? Entonces, esas entidades hoy en día llamadas, conocidas como, o formando parte de esas entidades generadoras de catastro, junto con las otras que hacen puramente catastro, que también le vamos a mencionar, ¿no? Como el IGN, ¿no? El ISL. Entonces, hay una serie de vínculos que se habían disgregado a lo largo de los años, ¿no? Refiriéndonos primero al tema de las funciones que no se tenían muy establecidas y que ya luego, con este reglamento de ley del Sistema Nacional de Catastro Predial, pues se empiezan a regular lo que son las funciones netamente de esas entidades, ¿no? Y también la implicancia de otras, ¿no? Que empiezan a aparecer casualmente para ayudar a facilitar, ¿no? Acá hay un nexo, ¿no? Entre quien pasa la información a tal como finalmente se materializa la información dentro de una base de datos catastral, ¿no? Es todo un vínculo que lo vamos a entender ya a lo largo de los años, ¿no? Básicamente en este módulo vamos a hacer todo este englobe principalmente de todo lo que va a referirse en sí el sistema de información territorial, ¿no? Junto con el vínculo con esta ley, ¿no? Esta famosa ley, ¿no? Gracias a este proyecto de ley, ¿no? Del catastro nacional. Entonces, acá ya empezamos a ver el tema del catastro en base a este proyecto de ley aprobado, ¿no? En el 2016, ya se le empieza a conocer el catastro como soporte, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque esto ha ido, llamémoslo así, ¿no? Ha ido fortaleciéndose, ¿no? A partir del 2017, ¿no? Que tarde es que hemos podido de repente ir viendo un incremento, ¿no? En la importancia, ¿no? Que se le ha dado a este tema. Y es así, ¿no? Donde se empieza a ver este vínculo del catastro de soporte, no casualmente. ¿Por qué? Porque acá, pues, dentro de este inventario, obviamente los administrados iban a poder, por ejemplo, no acceder mediante algunas plataformas colaborativas que empiezan a aparecer a lo largo del 2010 en adelante, ¿no? Algunas que incluso vamos a ver que designaron COFOPRI, ¿no? Y otras también amigables totalmente para que el administrador pueda acceder a información territorial, ¿no? En tiempo real. E información territorial obviamente de zonas catastradas, pero al mismo tiempo también, ¿por qué no acceder a información, por ejemplo, de los diferentes tipos de catastros que hoy en día pues existen, ¿no? Muy aparte no solamente catastros en zonas catastradas, sino también catastros en zonas no catastradas, ¿no? Entonces, era información confiable y de calidad que empezábamos a ver ya dentro del concepto en sí de catastro de soporte, ¿ok? Y a esto tenemos una ley, la 3157, ¿ok? La Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción, y que en el artículo 9, ¿ok? Nos mencionan incluso el rol en sí del ministerio, ¿no? Para proponer estas políticas importantes, como también para que tenga para que pueda velar con respecto a la actualización y mantenimiento de la información catastral, ¿no? Integral, ¿no? ¿Y esto por qué? Para la formalización en sí de los predios, ¿no? Que se iban a manar dentro de este sistema nacional de Arquitecta, me catastro, disculpa un ¿no? momentito. Sí. Disculpe, arquitecta, se ha quedado en la presentación número 1, no está avanzando, disculpe. Correcto, correcto. Muchas gracias por avisarme. Ya, A ver, ¿me comentas ahí, por favor? sí, perfecto, ahora sí se Perfecto, ve. ya, Está bien. en ley Decíamos que número... estábamos en esta ley, la 3157, ¿ok? Con respecto a la función única y exclusiva del Ministerio de Vivienda y Saneamiento. Y acá, como nuevamente para recapitular, ¿no? Lo que nos menciona el artículo 9, acerca de que este ministerio obviamente tenía toda la potestad y se le había dado la potestad para que pueda velar por la actualización y el mantenimiento de la información catastral, ¿no? Y eso en sí lo que designaba para que pueda respetar finalmente, ¿no? Todas las disposiciones que finalmente se iban a emitir, ¿no? A aprobar con ese proyecto de ley del 2016 y acá consolidarse. ¿Por qué? Porque obviamente estábamos hablando dentro del marco del Sistema Nacional de Catastro. Entonces, primer actor importante que hay que considerar y dentro de esta ley también es el Ministerio de Vivienda y Construcción. Ahora,
lo que decíamos en la antesala con respecto al por qué también ha cobrado una real importancia en las administraciones edilicias, el catastro, casualmente, ¿por qué? Por el vínculo o la importancia que se le ha dado, ¿no?, al valor del impuesto predial dentro del presupuesto de las municipalidades, ¿no? Y por la cual acá tenemos la ley, la 23552, ¿no?, aprobada en el año 82, y que es la ley del impuesto a valor del patrimonio predial, casualmente, ¿no? Y acá, dentro de esta ley, ¿no?, nos determina y nos indica casualmente la importancia, el valor, ¿no?, del patrimonio predial. Casualmente, ¿por qué? Porque ya los administrados, ¿no?, obviamente teniendo un catastro totalmente regulado, ¿no?, actualizado, mediante un proceso que de repente pasó, ¿no?, por una serie de procesos de levantamiento catastral correctos, ¿no?, como los vamos a ver también más adelante dentro de la información gráfica y alfanumérica, para poder materializar, ¿no?, esta información, y como normalmente se lleva dentro de las municipalidades, ¿no?, lo podían obviamente utilizar para fines, pues, fiscales, económicos, ¿no?, y legales, de manera que también podían, mediante esto, inscribir sus predios, inscribir incluso los linderos de sus predios, obviamente mediante estas zonas catastradas, y que incluso esto se ha materializado mediante otras normas, ¿no?, de registro de predios, por este vínculo casualmente de registro de predios que esta ley ha tenido, ¿no?, de la 28296, casualmente del Sistema Nacional de Catastro Predial, y que incluso ha fortalecido, ¿no?, otras disposiciones, ¿no?, con respecto a la SUNAR, lo que se han ido también vinculando a lo largo de los años, pero al mismo tiempo también, ¿no?, al hablar de esta ley, es que a lo largo de los años también esto ha desnudado muchas veces la poca capacidad de gestión de las municipalidades, ¿no?, por el hecho de que muchas de estas, pues, no mantenían esta actualización de su base de datos catastral, ¿no?, y no la formalizaban ante el Sistema Nacional de Catastro, ¿no? Muchas de ellas utilizaban metodologías, pues, tradicionales para el levantamiento de información, porque casualmente no tenían la capacidad presupuestaria para poder hacer un catastro actualizado, ¿no? Entonces, ¿eso qué hacía? Que también dentro del valor impositivo, ¿no?, los administrados, pues, no pagaran muchas veces los impuestos reales que debieran hacer, ¿no? Entonces, de esa manera se empezaba también a mencionar, ¿no?, esta deficiencia que hemos ido viendo del catastro, ¿no?, desde antes, ¿no? Entonces, acá importante mencionar, decíamos que teníamos algunos principales actores, ¿no?, algunos principales actores que es importante mencionar, junto, que hoy en día trabajan junto con las entidades generadoras de catastro, ¿ok?, que básicamente también lo vamos a mencionar, ¿ok?, pero que un ente principal son las municipalidades, pero aquí es importante hacer una incidencia a esta ordenanza municipal, la 008, está aprobada en el 85, y donde tenemos al famoso Instituto Catastral de Lima, ¿no? Creo que muchos hemos escuchado del Instituto Catastral de Lima, y casualmente, mediante su ordenanza, pues se aprueba un manual de normas y especificaciones básicas, ¿no?, para el catastro urbano, ¿no? Y esto casualmente se hace, ¿no?, con el fin de establecer, ¿no?, de formalizar algunos conceptos básicos que se debieran saber, ¿no?, para ese tipo de procedimientos. Pero muy aparte también nos hace incidencia en conocer, ¿no?, acerca de algunos procedimientos para levantamiento, actualización, ¿no?, mantenimiento del sistema de información catastral. ¿Mm? Entonces, acá también podemos tener un ente fuerte, porque también este Instituto Catastral de Lima, con el que hoy en día contamos, pues nos ayuda grandemente a poder tener esta información actualizada, ¿no?, y muchas veces ese tipo de gestiones es importante considerarlas para la materialización de otros tipos de repente, de procedimientos jurídicos que queramos hacer con nuestro predio, etcétera, ¿no? Y que hoy en día tenemos, pues, la suerte de que podemos hacer diferentes gestiones dentro del Instituto Catastral, pues de sacar
un plano catastral, ¿no? Poder inscribir o rectificar linderos, áreas, ¿no? Medidas perimétricas, ¿no? Ante registros públicos, etcétera. También saber, ¿no? Si es que de repente existe una superposición de lote con otro, ¿no? O sea, mediante, ¿no? Un tema también de empadronamiento, ¿no? Por ejemplo, qué área le corresponde, ¿no? Tal titular, o de repente si en el proceso poder haber identificado, ¿no? Algún otro titular, ¿no? De nuestro predio, ¿no? Entonces, ese tipo de información hoy en día es posible, ¿no? Gracias a la información y este levantamiento de información, ¿no? Que se ha ido dando a lo largo de los años con el catastro, ¿no? En nuestro país, ¿no? Y acá pues tenemos esto ya dentro de las aprobaciones del Instituto de ICL para poder tener en cuenta algunas funciones básicas e importantes, ¿no? Para no explicar uno por uno, ¿no? Pero básicamente es qué cosa, ¿no? El que esta entidad también importante, ¿no? Pueda velar, ¿no? Por la conservación y el mantenimiento de esta información, ¿no? Y que pueda estar dispuesto y apto finalmente para que esa información pues, pueda ser llegada a las municipalidades, ¿no? Entonces, de alguna manera también, como dice, el poder desarrollar, controlar, ¿no? Y poder mantener ese servicio catastral, porque finalmente, obviamente, esto va a ser para el beneficio de quién, ¿no? De los beneficiarios, ¿no? Pero al mismo tiempo es importante porque dentro de las funciones, ¿no? Principalmente es importante recalcar, ¿no? Como por ejemplo el que nos dice, ¿no? En el inciso número G, ¿no? Acerca de que es potestad del Instituto Catastral de Lima poder proporcionar a las entidades generadoras de catastro, ¿no? Toda la información catastral necesaria, ¿no? Entonces, eso es lo que decíamos con respecto a la importancia que hoy en día también se tiene con respecto a las funciones del ICL, ¿no? Ahora, dentro ya de los antecedentes, un poquito para englobar un poquito el tema, ¿no? Ya habíamos identificado algunos puntos en contra del por qué no se le entendía la situación de catastro, ¿no? Mediante una situación negativa, porque hay que verlo así, ¿no? O sea, hay que identificar de esa manera, ¿no? ¿Era por qué? Porque había una gestión, pues, que no era integrada, ¿no? Creo que ya eso, creo que en muchos nos hemos podido dado cuenta, ¿no? Porque si no, no tuviéramos el catastro que de repente se ha ido fortaleciendo a lo largo de los años, ¿no? Si lo hubiéramos tenido desde antes, pues de repente tuviéramos hoy en día pues casi el 100% de las municipalidades, ya sea distritales, provinciales, ¿no? Con zonas ya catastradas y no como lo que de repente hoy en día aún no tenemos pues una totalidad, no al 100% de zonas catastradas, porque hay que llamarlo así, ¿no? Hay algunas municipalidades que aún no siguen utilizando métodos tradicionales, ¿no? Para el levantamiento de información y no utilizan pues esos famosos software que hoy en día están ayudando muchísimo, ¿no? Al levantamiento de información, ¿no? Más actualizada, no poder tener un sistema de información gráfica, ¿no? De manera inteligente, ¿no? Dentro de la base de datos de las municipalidades. Entonces nos hemos quedado muchas veces, ¿no? En años anteriores, casualmente, ¿por qué? Porque de repente no se le daba la importancia, ¿no? Entonces, acá hemos detectado alguna diversidad de actores institucionales que decíamos, pero que de repente estaban trabajando de manera independiente, ¿no? No había una integración, ¿no? O sea, y muy aparte también en cuanto a los diversos catastros que se han ido, que han ido incorporándose a lo largo de los años. ¿Y esto por qué? Porque como vuelvo a mencionar, ¿no? Cada municipalidad pues no estaba estandarizada en el sentido de que de repente todas tuvieran ¿no? La misma metodología ¿no? Para poder actualizar su catastro ¿no? De las zonas o sectores importantes ¿no? Que querían tener la actualización ¿no? De estos de tales predios, ¿no? Poder finalmente emitir ¿no? O en este caso generar un valor impositivo ¿no? De estos predios, ¿no? Entonces, solamente de lo único que se valían era de que los encargados de esas áreas de catastro pues vayan de casa en casa, poder levantar la información ¿no? De manera tradicional, ¿no? Como era, pero no había esta intención o ese interés ¿no? De vincularlo ¿no? Con el trabajo ¿no? De otras entidades sí importantes, ¿no? Como el IGN, el ICL, ¿no? Para poder tener ya
mayor exactitud, ¿no? En cuanto al levantamiento de información, ¿no? Entonces, habían ciertas cosas que pues iban dándonos diversos tipos de catastro, ¿no? A lo largo de los años. Y lo que generaba eso, ¿no? Diversas, obviamente, cartografías, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo hacerlo mediante una metodología pues actualizada, ¿no? Con instrumentos pues más modernos, ¿no? Que hacerlo de repente de la manera tradicional, ¿no? También, ¿no? Muchas de esos antecedentes sobre la situación de catástrofe nos hemos visto envueltos, ¿no? Era de que también esto daba que no se generara información pues uniforme, ¿no? Menos consistente, ¿no? Y eso a nivel nacional. Como decíamos, ¿por qué? Porque teníamos por un lado zonas catastradas y por otro lado zonas no catastradas, ¿no? Y muchas veces, pues como administradores no sabíamos si nuestro predio pues se encontraba, ¿no? Dentro de una zona catastrada para poder de repente iniciar alguna gestión, ¿no? O identificar si es que de repente la zona donde yo estaba, donde yo tenía mi posesión, pues era una zona no catastrada, ¿no? Y finalmente, tenía que como administrado gastar de más para poder de repente mediante los estatutos, ¿no? Últimos que también se fortalecieron en registros públicos, para que se pudiera de repente concretar, ¿no? El poder trabajar con un verificador catastral, ¿no? En conjunto para hacer el levantamiento en zonas no catastradas. Entonces generaba qué cosa también, ¿no? Al bolsillo del administrado, ¿no? Como un gasto, ¿no? Pero que al mismo tiempo ayudaba, ¿no? De que estos verificadores pudieran también darnos o elevarnos la información, ¿no? De manera pues como un trabajo, ¿no? Independiente, así como existen pues, ¿no? Los verificadores registrales también para otros fines, ¿no? Entonces se empezaba a dar este tipo de situaciones y se siguen dando este tipo de situaciones incluso, ¿no? Donde se empiezan a dar diferentes tipos de posibilidades para que también hoy en día pues diversos administrados pues, puedan poder de repente inmatricular sus predios, ¿no? De repente predios que no se encuentran insertos en zonas catastradas, ¿no? Y que tengan que hacerlo, no mediante esas otras modalidades, ¿no? Modalidad de verificador catastral o modalidad de levantamiento mediante una metodología de levantamiento de información eh, gráfica, ¿no? Ya según elección del cliente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da, pues, en cuentas resumidas, ¿no? De que teníamos, pues, un catastro ineficiente, ¿no? Y había, pues, una falta de coordinación también, ¿no? Entre SUNAR y COFOPRI, ¿no? ¿Por qué? Porque acá vamos a llamarlo así, no sé si bien es cierto, nosotros siempre hemos conocido a la entidad de COFOPRI como esa entidad, pues, que formaliza, ¿no? Aquellos predios, ya sea ¿no? Urbanos, rurales, ¿no? De alguna manera, pues no tenía ese valor, ¿no? Importante el poder reconocer COFOPRI, ya hoy en día que ya forma parte como la Secretaría netamente del Sistema Nacional de Catastro Predial, y hoy en día sí, ya existe este vínculo con la SUNAR. Entonces es importante también entender, ¿no? Cómo es que de repente antes lo veíamos como un vínculo separado, pero hoy en día tenemos la suerte ya de que estos docentes pues vienen trabajando de la mano, ¿no? Entonces, en cuanto a la situación del catastro, esto pues nos generaba una serie de deficiencias, ¿no? Dificultades en cuanto al procesamiento de la información, mantenimiento, actualización, ¿no? Y que finalmente eso llamémoslo así, generaba incluso muchas veces, ¿no? Que se generen estas deficiencias, ¿no? Como la duplicidad de partidas, muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces se utilizaba la información, llamemos así, ¿no? Porque obviamente, si bien es cierto, registros públicos, ¿no? Tiene su orientamiento de catastro, ¿no? Pero anteriormente a lo que hoy en día ya hay un vínculo pues más estandarizado, más actualizado, con toda esta serie de importancias que se le han dado con el tiempo, ¿no? Teníamos pues que algunos títulos archivados antiguos pues eran la única información, ¿no? Para poder de repente construir esta base de datos catastral, ¿no? Entonces, esto que generaba, ¿no? Casualmente que se tomaran datos pues antiguos, no había esta información actualizada. Entonces, esta información también generaba, obviamente, inconformidad
ante los beneficiarios, ¿no?, de estos predios, ¿no? Entonces, es situación que se ha ido dando como escenarios a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, incluso hay muchos informes del comercio, ¿no?, que de repente muchos hemos visto con respecto a cómo anteriormente lo catalogaban, ¿no?, dentro del catastro, ¿no?, como el catastrófico, ¿no?, catastro peruano, ¿no?, pero que de alguna manera no, esto casualmente se refería. ¿Por qué? Porque sí, hay que llamarlo así, hubo un mal manejo, ¿no? Había una falta de registro que casualmente dificultaba, ¿no?, todo ese tema de la recolección de información principal, ¿no? Y aparte también se hablaba, ¿no?, de algunas municipalidades, ¿no?, que de repente aún no estaban levantando información catastral o que todavía no se actualizaban, ¿no? Pero que de repente habían, que sí, ¿no?, algunos catastros que se habían hecho, ¿no?, desde el 99, de alguna manera con algunos distritos en específico, ¿no? Pero también haciendo incidencia algunas municipalidades que de repente nunca habían levantado información catastral, ¿no? Algunas que sí estaban iniciando, ¿no? Y por qué dentro de algunas de estas municipalidades de repente estaban demorando, ¿no? El tema de esta demora en cuanto, ¿no?, en cuanto a generarle una importancia, ¿no?, a escatimar un presupuesto en sí para poder fortalecer, ¿no?, esa información, ¿no? Entonces, se da casualmente esta disyuntiva, ¿no?, los resultados que se dan con respecto a la de los niños, incluso, ¿no?, teniendo una referencia, ¿no?, de los 10 últimos años, ¿no?, porque obviamente esta información es del 2019 y esto también nos da un poquito, nos da una referencia casualmente de lo que hemos ido viendo en cuanto a los escenarios locales y tal, y el escenario regional, ¿no? Entonces, hay un tema, ¿no?, que se ha ido viendo desde muy antes, ¿no?, pero que casualmente da a la creación, ¿no?, para poder nosotros ya fortalecer el tema del por qué la importancia de la creación del Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no?, y su vínculo casualmente con el registro de predios mediante esta ley, ¿no?, la 28294. Y acá esta evolución del sistema de información catastral, casualmente por toda esta serie de deficiencias que se habían estado generando casualmente, ¿no?, da la creación, ¿no?, de esta ley, ¿no?, desde 2004, pero que también al mismo tiempo pues hay una línea evolutiva, ¿no?, como habíamos mencionado incluso en la pirámide normativa, ¿no?, que vimos al inicio, y que casualmente acá, ¿no?, a lo largo ya del tiempo nos empiezan a generar algunas políticas, ¿no?, incluso, ¿no?, a fortalecer, ¿no?, algunas guías para que también eh, puedan tenerlas a la mano los administrados, poder entender un poquito cómo es que de repente era la estructura en sí, ¿no?, o el manejo de esta información, ¿no?, que se llama, porque muchas veces incluso muchos funcionarios públicos querían tener estos manuales consigo para poder también saber, ¿no?, el paso a paso, porque era importante y como era obviamente política a nivel nacional, pues era de importancia saberlo, ¿no? Entonces, esto también da que empiece, ¿no?, el Instituto Catastral de Lima, ¿no?, a tener una serie de leyes y reglamentos de soporte, ¿no?, con los que trabaja el Instituto Catastral hoy en día, ¿no?, básico, la Ley Orgánica de Municipalidades, también de los gobiernos regionales, ¿no?, otras leyes con respecto también al acondicionamiento territorial, ¿no?, porque hemos mencionado al principio, ¿no?, que era también importante ese catastro de soporte o catastro para diferentes propósitos, ¿no?, por lo cual también era considerado como multipropósito para también la toma de decisiones municipales. ¿Y eso por qué? Porque también esto ayudaba a que se pudieran evaluar de repente incluso futuros proyectos que se pudieran hacer, ¿no?, dentro de las municipalidades. ¿Y esto para qué? Para el beneficio de las ciudades, ¿no? Entonces, acá también ese tema de gestión del territorio, ¿no?, al hablar de la gestión municipal era importante y por lo cual también estas leyes y el reglamento del soporte de ICL también iban referente a ello. Entonces,
esta serie de marco legal que también ha ido soportando, ¿no? El ICL, es importante también conocerlo, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que habíamos mencionado con respecto a esta ley, ¿no? Era que, pues, se habían determinado algunas definiciones importantes que es necesario poderlas conseguir, ¿no? Básicamente, vamos a hablar de la primera, que es la base de datos catastral. Acá lo vamos a ver desde dos puntos de vista, porque no solamente lo vamos a ver dentro de la importancia dentro de las municipalidades, sino también lo vamos a ver con respecto al Sistema Nacional de Catastro Predial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también ahí se requiere una base de datos catastral, ¿no? Y que finalmente, al hablar casualmente de esta base de datos catastrales que debería tener toda municipalidad, pero también que debería finalmente materializarse dentro del Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿ok? Es hablar de este conjunto de datos, ¿no? Gráficos alfanuméricos que finalmente son el resultado de ¿qué? Del levantamiento de información previa, ¿ok? Que han hecho todas las entidades generadoras de catastros, o sea, todas las municipalidades, algunos entes adicionales, no anexos, con respecto al tema del catastro en nuestro país, ICL, IGN, algunos también que vamos a mencionar más adelante, pero que finalmente es para qué fines, ¿no? Para describir las características para fines no económicos, jurídicos, ¿no? Todo con respecto a los predios catastrados, porque obviamente dentro de una base de datos catastral no puede estar inserto los predios que no estén catastrados. ¿Ok? Entonces es importante tener ese vínculo porque luego ya más adelante en el procedimiento final y en el último módulo vamos a entender el por qué es importante o principalmente mencionar, ¿no? El levantamiento de información gráfica y alfanumérica y esto no cómo se tiene que llevar a cabo dentro de las municipalidades para que esa información pues pueda validarse ya dentro de la base de datos catastral del Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Entonces es un vínculo de manera que hay un orden dentro de este también proceso de catastro municipal, un vínculo muy interesante, ¿no? De repente un poco complicado de entender en el sentido de que son pues diferentes tipos de procedimientos y porque también hay diferentes entidades, ¿no? Que cada una cumple una función diferente, ¿no? Pero eso lo vamos a englobar ya en el último módulo, ¿no? Entonces, acá es importante también entender dentro de las definiciones, tenemos la definición de la cartografía, ¿no? Y en algunos momentos lo hemos mencionado, ¿no? Cuando de repente hablamos de procedimiento de levantamiento, mantenimiento de información catastral.